Cuando hablamos de juegos, hay una gran variedad de lo que podemos disfrutar y emocionarnos, desde ponernos a prueba nuestra destreza mental hasta poner a prueba tus habilidades físicas y tu destreza. Pero ¿quién diría que en estos juegos tu vida depende de un hilo? A un punto en que si tú llegas a fallar, morirás. El día de hoy vamos a poner en un duelo a los juegos de Sao Game contra los juegos del calamar. En este duelo no se va a poner a prueba quién ganaría entre los participantes, sino qué lugar es peor, estar en los juegos de Jigsaw o estar en los juegos del calamar. Yo soy Soundrex y el día de hoy lo descubriremos. Primero, empecemos con los juegos del calamar. Los juegos del calamar son una serie de pruebas físicas y mentales basadas en juegos tradicionales infantiles coreanos, organizadas de manera secuencial y eliminatoria. Cada uno tiene reglas específicas que deben seguirse al pie de la letra. Si un jugador falla en el cumplimiento de las reglas o pierde, es eliminado permanentemente del torneo. Ahora bien, en el total de jugadores son un número de 456 jugadores. En las características clave de los juegos está el formato. Cada juego se desarrolla en una ronda. Todos los jugadores deben participar y cumplir la tarea impuesta. Por otra parte, la eliminación. El jugador que no cumpla con las condiciones del juego, pierda o rompa una regla, queda eliminado automáticamente del proceso. La supervisión. Siempre hay un personal encargado de vigilar que las reglas se cumplan sin excepción. Usan uniformes y están armados. La secuencia progresiva. A medida que avanzan los juegos, aumentan la dificultad, su tensión, junto con la demanda física o psicológica. Ahora, conocemos muy bien los juegos del calamar. Ahora hay que darle el turno a los juegos de Jigsaw. Los juegos de Jigsaw. Los juegos de Jigsaw son pruebas de vida o muerte. Están diseñadas por una figura conocida como Jigsaw. Son desafíos extremadamente peligrosos que obligan a los participantes a tomar decisiones bajo presión, superar el dolor físico o enfrentarse a dilemas psicológicos con el objetivo de sobrevivir. Ahora bien, dentro de las características de los juegos, los participantes generalmente son individuos seleccionados por haber cometido actos que el organizador considera moralmente incorrectos o dañinos. Objetivo del juego: sobrevivir completando una tarea que pone a prueba la voluntad, la resistencia y el instinto de supervivencia o la capacidad para cambiar. Tiempo límite. La mayoría de los juegos tienen un cronómetro que si no se cumple el objetivo en el tiempo indicado, el castigo suele ser letal. Ahora bien, reglas explícitas. Cada juego tiene instrucciones claras dadas al inicio por medio de una grabación de voz, una nota o un dispositivo. Muy bien. Los juegos de Jigsaw son pruebas las cuales son de un jugador por sí solo a 10 jugadores. Bien, ahora que conocemos los dos juegos, hay que averiguar el punto de la razón de cada uno de los juegos. Aquí vamos. Primero empecemos con el juego del calamar. La razón de los juegos del juego del calamar es seleccionar a una sola persona que gane una gran cantidad de dinero, en este caso 45.600 millones de wones, mediante una serie de juegos infantiles mortales. Por esto, detrás de esto hay varias motivaciones clave dentro del universo de la serie, a lo que muestran los juegos. Primero, el entretenimiento para los ricos. Estos juegos son organizados por la élite de personas extremadamente ricas llamadas VIPs, quienes apuestan y se entretienen observando cómo los jugadores mueren o sobreviven. Para ellos, los juegos son una forma de escapar del aburrimiento que se sienten por tenerlo todo. Por otra parte, dar una oportunidad justa.
El creador del juego, Oh Il-nam, el jugador número 1, afirma que muchas personas viven en desesperación por sus deudas y pobreza, y que los juegos les ofrecen una segunda oportunidad para cambiar sus vidas, aunque sea a costa de sus vidas. Según él, en el mundo exterior no hay justicia ni igualdad, mientras que en los juegos todos tienen las mismas reglas. Por otra parte, la crítica interna del sistema. Aunque no se menciona directamente en su presentación dentro del universo de esta historia, los juegos también existen como una forma de experimentar el comportamiento humano en situaciones extremas, mostrando que hasta qué punto una persona está dispuesta a llegar por el dinero. Ahora bien, vamos a explicar la razón de los juegos de Jigsaw. La razón de los juegos de Jigsaw es enfrentar a las personas con sus propias acciones de vida y forzarlas a valorar su existencia. No se trata de matar por placer, sino de poner a prueba el instinto de supervivencia y la voluntad de cambio. Y ahora sí, las motivaciones clave de estos juegos. Dar la lección de vida. Jigsaw, o bueno, más conocido como John Kramer, el creador de estos juegos, selecciona a las personas que según él no valoran su vida o atentan la vida de los demás. Por ejemplo, criminales, drogadictos, mentirosos, personas corruptas o egoístas. Las somete a pruebas extremas con la intención de hacerles reflexionar y cambiar si es que logran sobrevivir. Por otra parte, no es un asesino directo. Jigsaw nunca mata directamente. Él prepara las trampas en las que la víctima puede morir o sobrevivir, dependiendo de sus acciones. Cree que cada persona tiene la oportunidad justa de escapar, pero deben de sufrir para demostrar que desean vivir. La redención a través del sufrimiento. Para John Kramer, el sufrimiento extremo puede conducir a una transformación personal. Muchos de los que sobreviven a sus juegos terminan teniendo una nueva visión de la vida, lo cual refuerza su filosofía. Apreciamos más de lo que tenemos cuando estamos a punto de perderlo. Ahora, la continuación de su legado. Tras su muerte, otros personajes han tomado su lugar, como Amanda o Hoffman, pero con motivaciones a veces más violentas o distorsionadas. Aún así, la base original de los juegos era el cambio personal a través de la elección y el sacrificio. Ahora bien, vamos a hablar sobre las condiciones de los participantes en estos juegos macabros. Primero, los juegos del calamar. Los participantes en estos juegos están en la condición de tener uniformes, de tener una comida y ir al baño. Esas partes, los jugadores tienen un cuidado muy exacto, pero siempre están bajo vigilancia por parte de los guardias de toda la instalación. Por otra parte, en los juegos de Jigsaw, tú despiertas solo en un lugar abandonado, tú y otra persona, y la trampa que tendrán que superar. Por esa parte, los jugadores de los juegos de Jigsaw no están en todas las condiciones físicas adecuadas. Debido a esto, pueden o estar intoxicadas o pueden tener alguna herramienta dentro de alguna parte del cuerpo humano. Si bien las condiciones son más favorables en los juegos del calamar, siendo que tienen más compasión con los jugadores, déjame decirte que en los juegos de Jigsaw, sea el juego que sea la prueba que sea, o cómo esté tu cuerpo, no te garantiza que tu cuerpo esté totalmente ileso, ya que una de dos, o despiertas encadenado, o despiertas con un mecanismo en tu cabeza, donde una de dos, o de varias opciones. Puedes tener algo adentro de tu cabeza, o estás muriendo mientras el tiempo corre. Ahora bien, lo que tendrás que afrontar en estos juegos. Toma en cuenta
que todo lo que viste en las trampas de Jigsaw son debido al tipo de personas que eran esas trampas. Por ejemplo, las trampas de las sierras o las trampas, en primer lugar, por ejemplo, la trampa de oso invertida, entre muchas otras trampas, fueron adecuaciones a la medida de cada jugador. Tú, querido espectador, jamás sabrás qué trampa te puede tocar en el juego. Y de ahí, tú tendrás que averiguar cómo superar el juego, cómo superar el acertijo. Ya que en estos juegos, el misterio siempre va a abundar en los juegos de Jigsaw. Debidamente, por ejemplo, desde estar en los cuartos averiguando la clave correcta para abrir cierta puerta, o por ejemplo, abrir una caja fuerte para el antídoto de aquel veneno que te está matando. Bien, de ahí tú tendrás que lidiártelas, porque si da la situación en la que estás con otras personas, estas personas no están en todas las facultades de equilibrio mental o, por ejemplo, lo ético, ya que estas personas, como bien ya mencioné, tienen antecedentes criminales, tienen antecedentes de muchas formas. Y estos jugadores son más probables que te traicionen en todo el procedimiento del juego. Es decir, en muchas de las ocasiones te van a agarrar y te van a usar como cebo para sacrificarte en algún juego. Por otra parte, muchas veces en los juegos no serán nada compasivos contigo, tomando mayor provecho de ti, ya que la situación que rodea a los jugadores será una balanza donde uno irá más arriba y otro irá muy abajo. En cambio, los juegos del calamar son mucho más justos, ya que si un jugador hace trampa o, por ejemplo, intenta sabotear a los demás, es castigado por los moderadores de este juego. En este punto, puedo decir que los juegos son muchísimo peores. Ahora bien, en la cantidad de muertes. Si bien los juegos del calamar parecen mucho más sencillos, déjame mostrarte una cosa. Los juegos del calamar son por mucho masivos en cantidad de muertes, porque en toda la cantidad de gente que podría morir en esos juegos es porque no pudieron resolver el juego o cayeron en el intento, es decir, cayeron durante el puente de cristal o, por ejemplo, murieron en luz verde o luz roja, o muchas de las diversas pruebas. Las muertes serán mucho más masivas y muchas veces los jugadores lograrán encontrar una conveniencia como mejor les encuentre. ¿Ok? Aquí será mucho más fácil encontrar aliados y encontrar gente que te ayude, pero eso sí, la gente que te puede tocar muchas veces te va a traicionar o les va a causar la muerte a todos. En los juegos de Jigsaw, el misterio es lo que da un punto. Ahora bien, no incluí la parte de oficiales de policía que te podrían buscar, ya que, sabiendo en estas contiendas, primero los juegos de Jigsaw son en las bodegas, o sitios abandonados, donde nadie va. Por otra parte, en el juego del calamar es en una isla de la que no muchos saben, de la que muchas personas ni siquiera saben de la existencia de estos juegos, y la mayoría de las personas consideran un misterio. Así que si te encuentras en estos juegos, no hay oportunidad de que puedas escapar o oportunidad de que puedas contactar a alguien para que venga a rescatarte. Si ese fuera el caso, en los juegos de Jigsaw es más probable que lleguen unos días después o una semana después. En los juegos del calamar es, de entre las cosas, muy improbable que te puedan encontrar. Dada la determinación siguiente, junto a todo lo mencionado, de los diversos juegos, el tipo de participantes y en los puntos sociales, debo decir que los juegos de Jigsaw son un lugar
mucho peor, porque el tipo de lugar que es, no es para ganar dinero. No compites juegos que tú conocerías probablemente. No, tú tienes que superar acertijos, pruebas, y tendrás que averiguar cómo ganar o salir con vida en esos juegos, ya que siempre vas a estar en peligro, siempre estás siendo puesto a prueba. Y ese lugar no necesita guardias o que alguien te esté asegurando o alguien se esté asegurando de que se está cumpliendo las cosas, porque el sitio está totalmente protegido, así que un intento de escapar del lugar es totalmente en vano, ya que no encontrarías jamás la salida. A menos claro que el moderador de estos juegos te deje salir o abra la puerta, ya que por tu cuenta no podrías averiguar dónde es la salida. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Soundrex y estaré atento a cualquier propuesta de cualquier versus. Sin nada más que decir o mencionar, esto es todo por hoy y hasta la próxima. Bye.